Bien, buenas tardes. La idea de esta exposición tiene que ver con que analicemos las perspectivas de la economía argentina y los mercados en los cuales están ustedes operando desde el punto de vista empresario. Este es un escenario, por supuesto, de altísima incertidumbre a nivel de los empresarios y del conjunto de la sociedad. Yo no tengo la bola de cristal, pero en realidad vamos a intentar aportar una serie de elementos de análisis que permitan tener una visión en términos de probabilidades, para así decirlo, de lo que puede ocurrir en los próximos meses en la economía argentina, con las principales variables. Vamos a intentar hablar de cómo vemos el tema del dólar, por supuesto, como un tema central, cómo vemos la inflación, cómo vemos el nivel de actividad económica en el mercado de las carnes, en el mercado de los lácteos, que son los mercados donde opera la mayor parte de ustedes en términos de provisión de insumos, cómo estamos viendo la presión impositiva, es decir, el conjunto de variables económicas que tiene relevancia para analizar la toma de decisiones a nivel empresario. Vamos a comenzar mirando un poquito a la cuestión internacional para analizar el contexto en el cual está la economía argentina y los precios de los commodities, que por supuesto tienen relevancia en el mercado en los que ustedes están, y después vamos a pasar a mirar el desempeño de la economía argentina y las variables que nos interesan desde el punto de vista del análisis de nuestras empresas. Para ello, entonces, vamos a mirar algunas imágenes. Vamos a ir avanzando rápido porque la verdad es que estamos con estos problemas. Y arrancamos con esta imagen. Esto es lo que llamamos el índice CRB, que se calcula en Londres todos los días, desde hace más de 60 años, y que mide el comportamiento de unos 25 commodities a nivel mundial. Es decir, este gráfico es un índice de precios que me mide el comportamiento de los granos, las harinas y los aceites a nivel global, también el precio del petróleo, la leche en polvo, el precio de la carne, metales, etcétera, etcétera. El gráfico nos muestra, por supuesto, la caída muy fuerte entre marzo y abril por el resultado, por supuesto, de la aparición de la pandemia a nivel global y cómo la economía mundial se derrumbó de una manera durísima. Los precios alcanzaron un piso a nivel global entre abril y mayo y desde ese piso comenzaron lenta y progresivamente a recuperarse. Este proceso ha continuado hasta el presente, en realidad tiene que ver con que finalmente la economía mundial se ha puesto en marcha, a pesar de que la pandemia continúa, a pesar de los rebrotes en Europa, en Estados Unidos, la economía mundial se puso en marcha y sobre todo lo que muestra este gráfico es la recuperación de la demanda internacional en el sudeste de Asia, donde los puertos a partir de mayo y junio comenzaron a estar plenamente operativos y comenzó por lo tanto un proceso de recuperación de la demanda. La explicación, además, tiene otros componentes para ver el proceso de recuperación de los precios de los commodities, y esto tiene que ver no solamente con una recuperación, llamémosle genuina, de la demanda de materias primas por recuperación de la actividad productiva, sino también porque la posición de Estados Unidos en el marco de la pandemia fue llevar las tasas de interés cerca del 0% en Estados Unidos. Y estamos en un proceso de debilitamiento del dólar a nivel internacional por un aumento muy fuerte de la emisión de dólares por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, bastante, porque en realidad tasas de interés muy bajas en los Estados Unidos, cerca de cero, expresan un proceso de debilitamiento del dólar a nivel internacional, debilitamiento no contra el peso argentino, no contra la moneda de Tanzania, por supuesto, sino un debilitamiento con respecto a las cotizaciones del euro, del yen, del yuan, de las principales monedas del mundo, y eso tiene un componente importante en términos de la posición de los fondos comunes de inversión, que pasan a tener posiciones compradas. Esto es fácilmente visible también cuando miramos el precio de la soja en Chicago, que es lo que nos muestra este gráfico, donde desde el piso, desde mayo, empezamos a ver el proceso de recuperación progresiva de los precios de los commodities, particularmente de la soja en esta imagen. Acá entran tres componentes en juego. La recuperación de la demanda mundial por recomposición de stock, lo que decíamos recién, particularmente la demanda desde el sudeste de Asia y por supuesto China a la cabeza, y después también el cambio de posición de los fondos comunes de inversión, que pasaron a tener posiciones compradas sobre los principales commodities en Chicago. Un tercer elemento es el clima, obviamente, que también ha jugado un rol complementario en la explicación de este gráfico, un clima no solamente que generó complicaciones en el hemisferio norte, sino que ya también empieza a mirar Chicago y el resto del mundo empieza a mirar las proyecciones climáticas en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, donde se empiezan a visualizar problemas que también han tonificado el precio de la soja en este contexto. Acá tenemos el gráfico del precio del petróleo.
y en realidad también el precio en Londres, también vemos que desde el piso de abril y mayo los precios comienzan progresivamente a recuperarse. Si miráramos los gráficos de 25 commodities, todos mostrarían más o menos lo mismo. Y esto, por supuesto, expresa una visión de cara a los próximos meses, mirando al próximo año, donde hay un elemento positivo mirado desde la Argentina. ¿Cuál es? Que la economía mundial va saliendo de lo peor de la pandemia y vemos un proceso de recuperación de los precios internacionales progresivamente. La lectura de cara al año que viene tiene una serie de condimentos que son particularmente positivos. No solamente recuperación de la demanda internacional, sino también tasas de interés muy bajas a nivel global, con una fuerte liquidez internacional, dólar débil, todo eso expresa un combo favorable a los precios de los commodities a nivel internacional. No estamos hablando de cara al año que viene del viento de cola del 2003, 2004, 2005, pero sí estamos hablando de un proceso de recuperación de la economía mundial que juega, por supuesto, a favor de la Argentina en términos de los mercados de agroalimentos y lo que nuestro país exporta a nivel global. Con esos elementos pasamos a mirar, decimos, un primer elemento positivo, un escenario internacional que va mejorando, que va jugando a favor de nuestras exportaciones. Pero pasamos a mirar ahora la economía argentina. Esto es lo que llamamos el nivel de actividad económica del país, la sigla es el famoso PDI, donde vemos una caída interanual de la actividad económica en la Argentina este 2020 entre el 12%, el 13%. Es la peor caída interanual de la economía argentina probablemente en toda su historia. Porque la peor caída de la actividad económica de la Argentina en toda su historia había sido la del 2002, como ustedes ven ahí en el gráfico, peor que la de la crisis de 1930. Sin embargo, este año estamos con una caída interanual peor. Digamos que, por supuesto, Argentina es parte del mundo y la economía mundial está sufriendo las consecuencias de la pandemia, pero digamos, adicionalmente a lo anterior, que a la economía argentina la pandemia que arrancó en marzo a nivel global la encontró mal parada. La encontró mal parada a la Argentina porque, como ven en el gráfico, veníamos de 2 años de recesión, en el 2018 y en el 2019, sobre lo cual se suma este escenario. Argentina en default, con un escenario recesivo, alta inflación, y sobre ese escenario que teníamos en enero, en febrero de este año, aparece la pandemia global con todas sus consecuencias. Esta es una de las razones por las cuales la Argentina está pagando las consecuencias de una crisis global, pero habiendo iniciado mal parada su posición en esa crisis. Y esto expresa, por supuesto, las lecturas tan complicadas, como el informe del Fondo Monetario aparecido ayer, donde obviamente mira a la economía argentina desde una posición de extrema debilidad. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero en el gráfico hay un 2021, como que hay una recuperación. Sí, por supuesto, si dejamos atrás la pandemia, la cuarentena, la economía argentina va a ir a un proceso de recuperación en un escenario internacional, decíamos recién, que puede ser un poco mejor, y eso expresa una recuperación, pero cuidado, es una variación interanual. Decir que el año que viene la economía argentina va a pegar una recuperación parcial es partiendo desde el sótano, digámoslo de esta manera. La economía argentina empezó a caer a fines del 2017, como se ve en ese gráfico. Aún bajo la hipótesis más optimista, para que la economía argentina recupere el nivel de actividad económica que tenía en el 2017, en el mejor de los casos van a pasar entre 3 y 4 años. Y este es, por supuesto, un tema serio que hace los márgenes de maniobra que existen en la economía argentina en este momento. Por supuesto, la lectura de este gráfico expresa una lectura global de toda la actividad económica. Hay diferencias sectoriales y regionales en la Argentina notables. Las cadenas de agroalimentos han seguido funcionando, por supuesto, y las regiones que están vinculadas a las cadenas de agroalimentos le están pasando mejor que los grandes centros urbanos, etcétera, etcétera. Esto es parte, obviamente, de la realidad. Este es un gráfico que expresa la situación global de la economía argentina y nos vamos a concentrar en algunos elementos después vinculados con el espacio particularmente regional. Ahora, en este contexto, el gobierno argentino ha jugado un rol parecido a lo de otros gobiernos en el mundo, con una política anticíclica y una fuerte expansión del gasto público. Acá tenemos las cuentas fiscales del gobierno argentino, donde vemos la década pasada con superávit fiscal, cómo las cuentas fiscales se fueron debilitando. Este año, en un escenario excepcional, el gobierno argentino con un gasto público inmenso, digamos, en el marco de la pandemia, en el marco de la emergencia, y un déficit fiscal que puede acercarse al 7, al 8% del nivel de actividad económica, y una proyección para el año que viene
de una reducción del déficit fiscal parcial. Hemos puesto la proyección del ministro Guzmán. En realidad hablar de un déficit fiscal del 4,5%. ¿Es razonable pensar que ello ocurra? Sí, no es tan ambicioso en realidad. La recaudación ya está empezando a recuperarse, y si el año que viene el gasto público no tiene ciertos aportes extraordinarios, como estamos viendo en este momento, como el ingreso familiar de emergencia, tantos pagos que se hacen en empresas para cubrir la nómina salarial, etcétera, es lógico pensar que las cuentas fiscales tiendan a mejorar un poco. Pero seguimos hablando de un déficit para el año que viene fuerte, muy fuerte, sin lugar a dudas. Y tiremos un número. ¿Qué expresaría un déficit fiscal el año que viene del 4,5% del PBI? Y expresaría más o menos un déficit fiscal de 1,7 billones de pesos. Dije billones, no millones, billones. Ustedes dirán, bueno, un déficit fiscal de esa magnitud sigue siendo durísimo. Sin duda que sí. ¿Y de dónde va a salir esa plata? Ese déficit tremendo de 1,7 billones de pesos. Bueno, va a salir, dijo el ministro Guzmán, en un 40% de emisión de bonos y en un 60% lisa y llanamente de emisión monetaria provista por el Banco Central. Y esto es parte de una realidad que obviamente nos conduce al análisis de algunas de las variables que ya nos interesan centralmente en el marco de esta conferencia, que es la lectura del proceso inflacionario. Ayer se conoció la inflación a nivel minorista del mes de septiembre del 2,8%, donde vemos un proceso de aceleración de la inflación. Nuestra lectura con respecto a lo que está ocurriendo es que es inevitable una aceleración del proceso inflacionario de cara a los próximos meses. Es obviamente inevitable. Y que el rango de inflación que hemos visto en los primeros meses del año, digamos, entre el 1,5% y el 2% mensual, se tiene que situar en los próximos meses por lo menos entre un 3 y un 4%. No es un escenario explosivo, hiperinflacionario, pero sí es un escenario de aceleración de la inflación. Y ya vamos a ver cómo vamos a rescatar esto, cómo lo vamos a rescatar dentro de unos minutos, para analizar la situación del sector de carne vacuna, del sector porcino, del sector lácteo, en términos de lo que esperamos que ocurra en esos mercados, considerando algunos elementos que estamos viendo en este gráfico. Ahora, la inflación se va a acelerar. Y por más que el gobierno argentino esté diciendo que la política hacia el año que viene va a ser una política que va a intentar bajar la inflación, ya vamos a ver que por una serie de elementos que vamos a considerar acá, la inflación el año que viene va a ser superior a la de este año. La inflación de este año tal vez termine en algún punto entre el 35 y el 40%, tomando todo el año. Bueno, la inflación de un 40% el año que viene, para nosotros es un piso para mirar el proceso inflacionario. Es un piso. Ya vamos a analizar por qué tenemos esta lectura y por qué esta es una advertencia importante para cualquier empresario que está pensando sus negocios de cara a los próximos meses y al próximo año. La inflación se va a acelerar. Inevitablemente va a ser así y por supuesto que vamos a tener inflación más alta el año que viene que la de este año. Ahora, en ese punto, la lectura es importante con respecto al tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con el dólar en ese proceso? Este gráfico merece algunas aclaraciones. El gráfico dice tipo de cambio real bilateral. Es decir, acá no estamos mirando la cotización nominal del dólar, sino la relación del dólar y el peso considerando el efecto inflacionario. Por eso dice tipo de cambio real, bilateral, dólar-peso con inflación considerada en el gráfico. Estamos mirando el tipo de cambio oficial, el mercado oficial de cambios, que hoy terminó en 83 pesos. Ese es el gráfico que estamos mirando acá. Si ustedes miran en el indicador, en realidad estamos mostrando ahí valores que no son nominales, son indicadores de ese índice que tiene una base en diciembre del 2015. ¿Qué lectura tenemos de lo que el gobierno argentino quiere hacer con el mercado oficial de cambios? Digamos que el mercado y gran parte de los empresarios están esperando un golpe devaluatorio. Y por supuesto que el gobierno argentino no tiene ningún interés en convalidar un golpe devaluatorio en el mercado oficial de cambios. Y va a continuar con la política que ha venido desarrollando desde diciembre del año pasado. ¿Qué política, dirán ustedes? Ir corriendo la cotización en el mercado oficial de cambios, más o menos en sintonía con la inflación mensual. Y el Banco Central todos los días interviene en el mercado mayorista para ir corriendo esa cotización, centavos más, centavos menos, siguiendo el proceso inflacionario. Y como dijimos recién,
como la inflación se va a acelerar, lo que vamos a ver es un proceso de aceleración del tipo de cambios en el mercado oficial de cambios. Pero ¿el gobierno argentino va a acelerar entonces la devaluación? Sí. ¿Pero va a convalidar un golpe devaluatorio? No. No va a querer hacer eso porque se lo llevaría puesto la realidad si convalidara un golpe devaluatorio. Ustedes dirán, sí, también, una cosa es lo que el gobierno quiere hacer, otra cosa es si le da el cuero. Bueno, ya vamos a ver entonces qué lectura tenemos en esta dirección. Pero digamos que ustedes tienen acá la visión del ROFEX de Rosario, donde la cotización a diciembre está entre 85 y 86 pesos. Ustedes dirán, ¿esa es la cotización que va a tener el dólar a fin de año? Yo creo que no, porque va a haber una aceleración del tipo de cambio. Y veo el dólar a fin de año más cerca de los 90 pesos, incluso tal vez un poco más arriba que eso. Pero decir que el dólar, en lugar de estar en 85 pesos, 86, a fin de año, en el mercado oficial de cambios, va a estar en torno a los 90 pesos, es decir, que va a haber una aceleración del tipo de cambio, pero no que va a valer 140, o 150, o 200, o 120. El gobierno argentino va a intentar que no haya un golpe devaluatorio en el mercado oficial de cambios, que es el tipo de cambio que nos importa para mirar las operaciones de comercio exterior, tanto las operaciones de exportación como la de importación. Ahora, obviamente que el cepo va a continuar. Y acá tenemos un gráfico que también mide el llamado tipo de cambio real, pero de una manera más amplia, donde lo que tenemos es también la línea anaranjada va mostrando el dólar en el mercado oficial y la línea celeste muestra el contado con liquidación. Un contado con liquidación que, por supuesto, está en valores con una brecha inmensa y que está en torno a los 170 pesos junto con el blue, una brecha ya superior al 100%. Ustedes dirán, bueno, pero esto expresa que en algún momento el gobierno argentino tiene que convalidar el golpe devaluatorio. No, no lo va a intentar hacer, no quiere hacer eso. Y ustedes dirán, bueno, va a ir queriendo mover la cotización del dólar en el mercado oficial de cambios en sintonía con la inflación. ¿Pero le da el cuero para hacer eso? Las medidas que tomó el gobierno argentino y básicamente el Banco Central a lo largo de las últimas semanas, tendientes a mejorar la oferta de divisas y por supuesto siguen con una posición de frenar la demanda, la demanda del dólar turista, ¿no es cierto?, de los $200 por mes, expresan un Banco Central de la República Argentina y un gobierno argentino que quiere entender un puente al segundo trimestre del año que viene. Ustedes dirán, ¿por qué un puente al segundo trimestre del año que viene? Porque la hipótesis que maneja el gobierno argentino y el Banco Central es que el mercado de cambios se va a ir normalizando a partir del segundo trimestre del año que viene. Y que las medidas que han ido tomando estas últimas semanas, tanto para restringir la demanda como para estimular la oferta de divisas, son ese puente al cual quieren llegar. Ustedes dirán, bueno, pero no les va a alcanzar. Muchos de ustedes están escuchando mensajes o están leyendo a colegas o analistas que dicen que el Banco Central no puede llegar a fin de año con la actual política. Yo voy a discrepar con esas opiniones. Creo que el Banco Central de la República Argentina tiene margen para moverse en este escenario. Acá tenemos el nivel de reservas del Banco Central. El nivel de reservas brutas. Y ustedes dirán, sí, sí, pero una cosa son las reservas brutas y otra cosa son las reservas netas. Y alguien me dirá, y otra cosa son las reservas líquidas. Y podemos seguir hablando de esas cosas. Y yo quiero mostrarles entonces aquí, el nivel de reservas está en 41.000 millones, obviamente en un marco de caída muy fuerte a lo largo del año pasado, y una sangría de divisas es la que seguimos mirando. Y alguien dirá, pero esta sangría final, ¿van a salir a vender las reservas? Si hace falta, sí. Si hace falta, van a salir a venderlas. Usted dirá, pero es una pésima señal. Por supuesto, sería una pésima señal. Pero ya a esta altura del partido, que le hace una mancha más al tigre. Peor señal sería convalidar un golpe devaluatorio. Y está el swap con China. Yo a veces veo colegas o analistas diciendo, no, el swap con China no hay que considerarlo. ¿Por qué no? Que es humo. En realidad el swap con China expresa una posibilidad. La semana pasada, de hecho, hubo un contacto telefónico entre el presidente de China y el presidente de la Argentina. ¿De qué hablaron? De que el presidente argentino va a ir a visitar la moneda de China, va a ir de turismo. No, hablaron de esto. Hablaron del swap, obviamente. Y quiero decir algo al respecto. En el 2018, el gobierno de Mauricio Macri habilitó el swap con China por 5.000 millones durante 3 semanas, antes que llegara la plata del crédito del Fondo Monetario. De la manera que esta posibilidad existe, y es una ventana.
que el gobierno argentino tiene para acomodar un poco las reservas, como son los derechos especiales de giro, no me quiero meter en este tema, o como son parte de los encajes que existen a nivel de los dólares, que no le he puesto una cifra, porque en realidad lo que van a utilizar en una situación extrema son los encajes de algunos depósitos oficiales, como los del ANSES, etcétera, etcétera. Pero digamos que, ustedes dirán, ¿pero el gobierno argentino tiene ganas de hacer esto? No. No tiene ganas de utilizar estas ventanas, pero las va a utilizar si no le queda más remedio. Las va a utilizar si la opción es un golpe devaluatorio. Y para evitar un golpe devaluatorio va a tomar alguna de las medidas para fortalecer las reservas que están puestas aquí, aunque sean medidas realmente antipáticas. Pero digamos, el puente que quiere el gobierno argentino es alcanzar el escenario del segundo trimestre del año que viene, porque supone que el mercado de cambio se va a estabilizar en ese momento cuando reaparezca la cosecha nuevamente, la cosecha gruesa. Ustedes dirán, ¿y si el puente no alcanza? Usarán los elementos que están puestos acá en los próximos meses. Y si en el segundo trimestre del año que viene las cosas no se equilibran, bueno, ahí entraremos a mirar otra película. Pero por ahora obviamente es prematuro que intentemos analizar eso. Pero digamos que la expectativa de un golpe devaluatorio en el mercado oficial de cambios es una expectativa que nosotros no vemos de cara a los próximos meses, porque creemos que el Banco Central tiene una serie de ventanas para recurrir y evitar ese proceso. Ahora, quiero volver sobre el gráfico anterior, el que mostraba la relación y la brecha en el anaranjado del mercado oficial de cambios y la brecha que está expresada en el contado con liquidación, o en el blue, una brecha que ya es superior al 100% y que por supuesto genera diversas distorsiones en el funcionamiento de la economía argentina, en las expectativas empresarias, etc. Desgraciadamente, ese proceso va a continuar. La capacidad que tiene el gobierno argentino y el Banco Central para reducir esta brecha es muy limitada. En el caso del blue, prácticamente nula. Y en el caso del contado con liquidación, las herramientas son, repetimos, muy, pero muy limitadas. ¿La brecha puede incluso ampliarse? Sí, por supuesto que sí. Es probable que la brecha tienda a ampliarse en los próximos meses. Tenemos un proceso donde está claramente disminuyendo el nivel de reposición, de los feedlots, y eso por supuesto expresa una tensión sobre el mercado de carne vacuna desde el lado de la oferta, y la incertidumbre climática, que por supuesto también juega un rol, porque si la Niña termina consolidándose y en los próximos 2 y 3 meses no vemos una recomposición de las pasturas en amplias regiones de la región pampeana, nos vamos a encontrar con productores desarmando posiciones también, aún productores extensivos, que no tienen pasturas adecuadas, que no tienen animales con el nivel, digamos, adecuado de estándar, y pueden salir a colocar su producción, y eso va a deprimir más el mercado en términos de una aceleración de la oferta. Aquí entramos a un terreno difícil de evaluar, porque al decir que la oferta está vinculada también con la cuestión climática, entramos a un terreno de más incertidumbre. Pero digamos que tenemos una buena lectura del lado de la demanda, trasladada al año que viene, nada eufórico, y un proceso de recomposición del mercado. Ahora, esto es carne porcina, y acá entramos a un terreno muy interesante para evaluar lo que está ocurriendo, porque en las últimas semanas, y supongo que ustedes lo saben, el precio de la carne porcina se situó incluso por encima del precio de la carne vacuna, lo cual parece un disparate mirado en términos racionales, porque como todos sabemos, la tasa de conversión de grano a carne es totalmente distinta. La explicación de por qué la carne porcina ha logrado en las últimas semanas situarse por encima del precio de la carne vacuna no solamente tiene que ver con la situación deprimida del mercado de la carne vacuna, sino que tiene que ver con este gráfico. Este gráfico nos muestra el balance comercial de la carne porcina en la Argentina, medir exportaciones versus importaciones. Ustedes saben, por supuesto, que históricamente la Argentina ha tenido un consumo por arriba de su producción y que el principal proveedor del mercado argentino ha sido Brasil. Bueno, lo que vemos en el gráfico en las barras rojas es obviamente ese balance comercial en términos de importaciones, como Brasil estaba proveyendo al mercado argentino complementando la producción nacional. Y ven cómo eso se va debilitando. Ustedes dirán, bueno, porque la producción argentina se ha ido fortaleciendo y reemplazando la producción brasilera. No. La explicación central tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la peste porcina en el sudeste de Asia y particularmente en China. Porque cuando se produce el hueco inmenso sobre la producción en el sudeste de Asia y particularmente en China, ¿quiénes iban a ser los principales proveedores? En realidad Brasil se posicionó como uno de los principales proveedores. El precio de la carne porcina en China, tomado contra un año atrás, subió 100%, de tal manera que para Brasil fue una oportunidad empezar a proveer el mercado chino, y entonces empezó a descomprimir su presencia sobre el mercado argentino.
Es decir, no es que hay menos ingreso de carne porcina brasilera a la Argentina porque nosotros la estemos reemplazando internamente, sino porque hay menos interés desde las empresas brasileras porque están encontrando mejores oportunidades en el mercado del sudeste asiático. Y eso ha generado entonces la recuperación del precio en el mercado interno. ¿Es un elemento transitorio? No tanto, porque como ustedes saben, el problema en el sudeste asiático es durísimo. Y los 3 meses que ven al fondo, al final en verde, expresan que en realidad desde Argentina también ha empezado lentamente algún proceso de canalizar exportaciones hacia el sudeste de Asia. Muy lento, porque la cadena de valor no está preparada para eso, pero expresa esta lectura que es obviamente significativa. Y vamos a complementar esta idea con el tema lácteo. Porque acá tenemos el precio de la leche en polvo, en realidad que es una pieza clave para interpretar el comportamiento del mercado lácteo, donde ustedes tienen seguramente un montón de clientes, digamos. Acá tenemos una lectura un poco preocupante de cara a los próximos meses. ¿Por qué? Porque hace un rato analizamos con ustedes la visión del proceso inflacionario y decimos que la inflación se va acelerando y se va a seguir acelerando. ¿Y eso qué expresa? Expresa que para una empresa industrial láctea, en Santa Fe, en Córdoba, en los próximos meses esa empresa va a ir viendo cómo sus costos van aumentando progresivamente. Y ustedes dirán, bueno, una empresa láctea que está haciendo quesos, si los costos le van aumentando, bueno, trasladará eso al precio de venta. No puede. Porque hay millones de argentinos que han perdido poder adquisitivo, como ustedes lo saben, y la capacidad para mover en precio, digamos, y que la demanda responda es muy limitada. Particularmente en el caso de los quesos, por decir un producto, no como otros que han directamente desaparecido de la góndola. Pero digamos que la lectura que tenemos en un escenario donde el poder adquisitivo de millones de personas es muy débil, por todo lo que ha pasado a lo largo de los últimos 3 años, expresa que los consumidores no están en posibilidad de convalidar cualquier aumento de precio. De tal manera que la lectura de los próximos meses, llamémosle 2, 3, 4, 5 meses, en el escenario del sector lácteo, a nivel industrial, a nosotros nos está mandando una señal. Y esa señal es que a las empresas industriales muy probablemente los costos les suban en una proporción mayor que los precios de venta. Y por lo tanto, porque no van a poder trasladar ese precio de venta. Y por lo tanto, vemos una disminución del margen de rentabilidad en el eslabón industrial del sector lácteo en los próximos meses. Y si hay un escenario de disminución de la rentabilidad en el sector industrial lácteo, obviamente que la industria láctea va a trasladar esa situación al resto de los eslabones de la cadena y particularmente a los productores primarios. Esto es un tema para mirar con atención, más allá de que alguno de ustedes mire así, bueno, Carlos, pero a ver, ¿qué pasa con la oferta de leche? También tenemos el problema de la seca. Si yo miro la situación en la cuenca Villa María o en la cuenca Rafaela, encuentro, por supuesto, problemas que también están afectando la producción. Pero digamos que me preocupa particularmente la posición vista desde el lado de la demanda y desde el lado de los costos de producción de la mayor parte de las empresas que están en el sector lácteo. Ahora, con esos elementos, yo quiero trasladarme a una visión del próximo año, donde seguimos viendo un fuerte déficit fiscal, por más que el gobierno argentino intente reducir ese déficit, vemos un déficit fiscal que es muy importante, vemos que ese déficit fiscal se va a seguir cubriendo con emisión monetaria, y eso por lo tanto me da una señal que también juega en el proceso inflacionario. Quiero hacer acá una consideración, yo no creo que la inflación solamente responda en un país a la emisión de dinero, creo que es multicausal, pero precisamente porque es multicausal, uno percibe claramente que la inflación va en un escenario de aceleración de cara a los próximos meses, y por eso decimos que el año que viene la inflación va a tener de piso un 40%. Y la vemos claramente por encima de ese valor. Y por lo tanto vemos niveles de emisión, seguimos viendo alta presión impositiva. Ustedes no, bueno, el gobierno argentino está intentando acomodar mejor las cargas, y va a haber una reforma impositiva, sí, pero no tenemos una expectativa de que el gobierno argentino pueda poner arriba de la mesa, sinceramente, digamos, una reforma impositiva que descomprima la situación de la mayor parte de los sectores productivos. Vamos a seguir viendo, desgraciadamente, una alta presión impositiva durante los próximos meses y de cara al próximo año. Vemos, sí, que el gobierno argentino no está dispuesto a generar una situación de atraso cambiario, vemos que quiere mantener un tipo de cambio competitivo, subiendo la cotización al ritmo inflacionario, va a mantener el cepo sin lugar a dudas, vamos a seguir viendo un proceso de regulación de la demanda, pero no vemos un golpe devaluatorio, al menos no lo vemos en los próximos meses.
Si después del segundo trimestre del año que viene el gobierno argentino no puede acomodar este combo, si no lo puede acomodar, obviamente entraremos a discutir otras cosas y empezaremos a ver desequilibrios mayores. Pero creemos que, al menos en los próximos meses, el gobierno argentino va a mantener la actual política cambiaria en lo que hace al mercado oficial de cambios. ¿Va a haber aceleración en el mercado oficial de cambios? Sí, porque lo que hay es una aceleración de la inflación. Y con respecto a las tasas de interés del sistema financiero, vemos un sistema de tasas de interés que en términos generales se va a mantener con tasas negativas frente a la inflación, tanto a nivel de tasas activas como de tasas pasivas. Si bien se intenta dar una señal en términos de recuperación de tasa, esa señal no puede ser muy fuerte, digamos. Hoy hay reunión de directorio en el Banco Central, puede haber alguna señal en términos de mejorar alguna tasa pasiva, digamos, para los ahorristas, pero en realidad seguimos viendo un escenario donde la lectura es que si lo que se va a priorizar es la reactivación económica, las tasas de interés tienen que seguir incentivando el proceso de consumo y el proceso de inversión. Y por lo tanto las tasas de interés van a seguir planteadas en un terreno negativo frente a la inflación. Hay opciones interesantes para mirar en términos de los procesos de crédito que esperamos también ocurran, porque el gobierno argentino va a intentar reactivar la economía argentina de cara al año que viene. Y en ese proceso pueden aparecer líneas de crédito interesantes para proyectos de inversión. Yo hoy, desde mi espacio en el Banco de Córdoba, he participado de una reunión donde el gobierno de la provincia de Córdoba está negociando con el ministro Culfas líneas de crédito subsidiadas para proyectos de inversión, donde la nación va a poner parte de un subsidio de tasa de interés y la provincia de Córdoba otro, para intentar llegar con créditos a proyectos de inversión en términos productivos, en cadenas de valor, con tasas de interés cercanas al 10% tasa fija en pesos. Ustedes, eso no existe. No existe en esta foto, pero es evidente que hay un proceso de negociación del cual probablemente también participe el gobierno de Santa Fe, para intentar negociar con la nación líneas de créditos subsidiadas, fuertemente subsidiadas, que puedan ir en cadenas de valor. En un escenario inflacionario alto, eso puede ser obviamente una oportunidad. Una oportunidad pensando desde el espacio que ustedes manejan en términos de negocios, que tal vez tenga sentido ir por proyectos productivos en términos de avanzar en la cadena de valor desde los márgenes de rentabilidad tan finitos que tienen, poder avanzar, por ejemplo, en proyectos que vayan a consumo humano, sobre las plantas de harina de soja, sobre procesos de harina micronizadas, o avanzar en proyectos de inversión que tiendan a ir sobre otro espacio de negocios, aún en balanceados. Pienso en plantas de balanceados para peces, por ejemplo, para exportación, sobre todo con vistas al sudeste asiático, donde tenemos tasas, digamos, muy interesantes de retorno en términos de inversión, y donde vemos que las retenciones son muy bajas y donde probablemente va a haber aumento de los reintegros para exportación. Ustedes, ¿y por qué el gobierno argentino va a salir a promover esas cosas? Porque la Argentina necesita divisas en los próximos años. Necesita exportar cada vez más. Y necesita alentar todos los procesos de inversión que estén vinculados a cadenas de valor. Y hablar, por ejemplo, de una planta, de plantas de balanceados para peces, para el sudeste asiático, a mi juicio, tiene bastante sentido, más allá, por supuesto, de jugar también un rol, que es una opción, en ir y transformar parte de las plantas que ustedes tienen también para consumo humano, en términos de harinas micronizadas, o trabajar sobre minerales quelados. Nos parece que este es un momento interesante para pensar proyectos de inversión, porque creemos que vamos a tener de cara al próximo año una batería de opciones en términos de proyectos de cadenas de valor, industrializando la producción primaria, que vale la pena mirar con atención, siempre pensando que en un contexto aún de crisis hay que mirar no solo las amenazas, sino también las oportunidades. Y creo que para quienes estamos vinculados profesionalmente o empresarialmente a las cadenas de agroalimentos, creo que acá hay para discutir una serie de oportunidades muy interesantes de cara al año que viene y también hacia más adelante también, en términos de negocios. A pesar de la delicada situación de la economía argentina, que tampoco tiene ninguna fiesta por delante en el 2021. Bueno, aquí termino la exposición, no sé cómo quedamos para el tema de las preguntas, si estamos en posibilidad de responder, o si vamos a trabajar a través del mail, no sé, quedo a disposición de ustedes.
HB Maquinarias. Más de 30 años elaborando los mejores productos 100% nacionales. Plantas elaboradoras de todo tipo de alimentos balanceados. Almacenaje de granos y harinas. Extrusado y prensado de aceite y expeler. www.hbmaquinariassa.com. En Prevención ART, cuidamos a los que trabajan, moviéndonos antes de que las cosas pasen y respondiendo cuando las cosas pasan. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros. Cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa.